vimos una cosa fundamental. 2 de cada 3 personas a los 4 meses ya nos decían que no se imaginaban volver a trabajar sin Copilot M365. En eficiencia, lo que medimos fue que las personas en promedio ahorran 121 minutos a la semana. La clave de que esto esté funcionando tiene que ver con que el centro de competencia es capaz de poner foco en que esto responda a necesidades de negocio, que responda a las necesidades de la persona, sacando lo mejor de la tecnología. Fíjate, es que el reto no es tecnológico. La tecnología irá llegando, la madurez nos irá dando nuevas soluciones. El verdadero reto está en las personas, está en transformar cómo trabajamos. Hemos creado una modalidad nueva que llamamos teletrabajo flexible. De hecho, no tenemos puestos fijos en la oficina. Llamamos puestos calientes en los que no tienes la propiedad del espacio. Vamos a convivir con una realidad que ya es mixta y al final vamos a ir de alguna manera conviviendo más con IAs generativas en el día a día, sabiéndolo o sin saberlo. Hola innovador, nuestro invitado de hoy viene a compartir con nosotros nuevos modelos de trabajar fuera del despacho profesional. Él trabaja en Repsol, lleva muchos años, tanto en la parte de recursos humanos como también en cuestiones tecnológicas. Es muy importante para todos los despachos profesionales pensar fuera de la caja, ver cómo lo están haciendo otras empresas. Si son grandes, mejor, porque ellas intentan estar siempre a la última, también hacen mucha prueba y error y ese es el objetivo, ¿no? Compartir con nuestro invitado pues diferentes formas de trabajar, cómo ellos lo están haciendo y también saber la visión de nuestro invitado, que es un crack, es una persona muy inquieta y que también le encanta y le apasiona la tecnología. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenido, Guille. Muy buenas, bien hallado aquí. La verdad que me encuentro casi como en casa de veros en las redes. Ahora me encuentro aquí fenomenal. Gracias por la invitación y la verdad que encantado de charlar aquí. Tienes un puesto de trabajo muy chulo que se denomina Nuevas Formas de Trabajar. Nueva forma de trabajo, así es. Casi parece que lo hicieron para mí en su momento y la verdad que me siento muy orgulloso de poder liderar este área que tenemos como principal encomienda impulsar la transformación de compañía. Y ahora veremos cómo y a lo largo del tiempo hemos ido cambiándolo. ¿En qué consiste el puesto de trabajo? Pues básicamente es ver cómo podemos hacer que la compañía vaya evolucionando y se vaya transformando para acompañar a nuestros planes estratégicos. Es decir, cuando esto surge en su momento, lo que ocurría era que nosotros como compañía decidimos ser cero emisiones netas y fuimos la primera compañía del mundo de nuestro sector en declararlo con esa certeza y con esa seguridad. Y para ello somos conscientes de que no va a ocurrir si no hacemos muchas cosas. Y muchas cosas pasa por empezar a transformarse, por empezar a visualizar quién quiere ser, cómo quiere ser y poner las piezas en un camino que sabemos que es largo y que nos tiene que llevar a hacer que los negocios evolucionen y que las áreas corporativas también evolucionen. Cuando escucho esto de cero emisiones es no tener papel, ¿no? Intentar consumir también lo menos posible, ¿no? Que alguien se quede teletrabajando en casa es una forma también de apoyar la cero emisión. Eso también, ¿no? Reduce las cero emisiones, efectivamente, sí. Nosotros hablamos de emisiones de carbono y hablamos de todos nuestros ámbitos, que es la movilidad, el transporte. Al final lo que nosotros tratamos es de usar un mix multienergético para dar soluciones de energía a todos los clientes con la mejor competencia entre todas ellas. Es decir, nosotros no es que apostemos más por una que por otra. Nosotros estamos convencidos de que el futuro es multienergético y que lo bueno es hacerlas competir. Y ya se encargarán las propias tecnologías y desarrollos de ir diciéndonos cuál es mejor. Pero hemos visto muy recientemente que la dependencia de una o de varias, desde luego no es solución. La solución pasa porque cuanto más multi se sea, mejor para el cliente porque tenemos que garantizar, uno, esa parte más sostenible, dos, que sea asequible porque la energía podría llegar a estar en todas partes, pero podría ser impagable y no, la energía tiene que ser asequible. Y luego, en tercer lugar, tenemos que garantizar la seguridad de suministro. Nosotros trabajamos con esta parte de trilema energético que garantiza estos 3 puntos para nuestros clientes con una oferta variada de energía. Me interesa mucho, Guille, ver cómo habéis hecho esa transformación digital en estos últimos años, porque nosotros somos unas 40 personas y ya me cuesta la flexibilidad, me cuesta la gestión de recursos humanos. En una compañía como vosotros, que sois miles de personas, realmente me sorprende cómo sois capaz de gestionar esa parte de la flexibilidad, esa parte del teletrabajo, esa parte de que la gente siga los procesos. Bueno, aquí yo creo que el reto lo tenemos todos, los grandes y los pequeños, por un denominador común, y es que esto no depende ni de la tecnología ni de la metodología, esto depende de personas. Y las personas somos por naturaleza
complejas y necesitamos de mucha interacción y mucha empatía para ir abriendo camino. Entonces, con esto en mente, lo que hemos ido nosotros es construyendo este concepto de nuevas formas de trabajo para aunar distintos ingredientes que nos hacen mover la transformación y hacer que estos aspectos que tú decías tan variados puedan funcionar. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues mira, cuando empezamos con todo esto veníamos ya de un recorrido amplio de años trabajando en lo que llamábamos innovación e innovación en la gestión. Y esa fue la primera simiente. Con eso aprendemos muchísimo y somos capaces de hacer que la innovación llegue ya a los negocios, y el siguiente reto que nos planteamos cuando nos encarga el comité ejecutivo transformar la compañía es ¿qué tenemos que hacer para que ocurran estos cambios? Entonces, ¿qué ingredientes usamos? Pues mira, usamos un ingrediente que tiene que ver con lo que llamamos una organización más plana y flexible, que básicamente es que encontramos que hay una parte del éxito de la transformación que es cambiar la organización, cambiar el organigrama, porque meramente cambiando el organigrama ya estás lanzando un mensaje inequívoco a todas las personas de que algo ha cambiado. Y a partir de ahí empieza ese proceso de transformación más amplio. Además, más flexible significa que pasamos de tener equipos más pequeñitos a equipos más grandes, que permiten que sin cambiar la jerarquía seamos capaces de adaptar la capacidad de trabajo al momento. Es decir, que tenemos a 20 personas, imagínate, en un equipo líquido, y semanalmente, quincenal, mensualmente, un equipo de gestión decide y prioriza a qué iniciativas le va a dedicar, qué personas y cuántos recursos. ¿Pero eso lo hace el propio equipo? Eso lo hace un equipo de gestión que digamos que centraliza esa parte de decisiones. Entonces, este equipo líquido al final lo que tiene es un trabajo, digamos que periódicamente se va actualizando en función de la necesidad del momento. Imagínate que tenemos 3 proyectos en paralelo. Este mes hemos decidido que el proyecto 1 se lleva el 80%, el proyecto 2 un 20% y el resto está en 0. Y el mes que viene, porque cambia nuestro cliente, somos capaces de cambiar la actividad sin cambiar la jerarquía. Eso es muy potente porque nos da muchísima flexibilidad y agilidad en el sentido de adaptación. ¿Vale? Para aquellos que no os escuchan, porque tenéis muchos tipos de negocio, es decir, Repsol, trabajáis el B2C, trabajáis el B2B, trabajáis también colaboraciones. Entonces, claro, este plan, llevarlo a todos los sitios lo veo complicado, ¿no? Dependerá un poco también del tipo de negocio, ¿no? Depende del tipo de negocio, depende del tipo de madurez, depende de la ambición del líder, depende también de lo que queramos transformar ese negocio en ese momento y depende de cómo queramos hacerlo. Por ejemplo, te digo que hay negocios que hemos transformado en oleadas diferentes. Es decir, hemos fijado un punto al que queríamos llegar y, sin embargo, en vez de llegar de golpe, hemos decidido que teníamos que fasearlo para ir poco a poco. Y esto es un primer ingrediente que tiene que ver con eso. Pues, oye, ¿cómo hacemos una organización más plana, más flexible, que permita acomodarse y adaptarse a las necesidades de negocio en cada momento? Cuando hablas de equipos líquidos, ¿a qué te refieres? Pues un equipo líquido es un equipo en el que de un manager dependen 20-30 personas. A diferencia de antes, que a lo mejor de un manager dependían 2, de cada uno de los 2, etcétera, etcétera. Y es líquido porque el equipo lo que tiene son habilidades y competencias, skills, que se van desarrollando en distintas verticales. Y a lo mejor tú empiezas siendo el primer día muy aventajado en una de las skills y vas desarrollando una segunda. ¿Cómo? A través de proyectos, a través del desarrollo de la persona. Y eso nos permite que una misma persona pueda ir desarrollando distintas skills a lo largo del tiempo de una manera que promociona tu fase más de desarrollo y que somos capaces de sacar lo mejor de cada persona en cada momento, combinando proyectos, combinando actividades. Digamos que intentáis ser más eficientes, ¿no? Porque hasta ahora todas las organizaciones que entendemos aún así, no tienes un manager, que siempre nos hemos preguntado, ¿un manager cuánta gente puede gestionar? ¿3, 4, 5? Y vosotros habéis dicho, no, vamos a buscar un modelo donde haya un manager porque tiene que haber alguien de referencia para apagar fuegos o para coordinar, pero ¿por qué solo puede gestionar a 5? ¿Por qué no puede gestionar a 20? Pero me cuesta entender la diferencia, es decir, entiendo de que empoderáis un poco más al empleado, intentáis que sean más autosuficientes, un poco la línea de trabajo. Sí, eso es desde luego una parte muy importante, que es hacer que el empleado tenga un desarrollo del que es protagonista. De hecho, aunque tenemos un único manager para ellos, lo que tenemos y hemos creado nuevo es una figura de responsable de desarrollo. De tal forma que yo, además de mi manager jerárquico, que gestiona esa parte más, digamos, que de la estructura, tengo un responsable de desarrollo que vela por mi desarrollo profesional. Es con quien trazo un plan
de, pues mira, de aquí a 5 años me gustaría que Y ese responsable de desarrollo está en el equipo de gestión y es quien va ayudando a hacer un mejor staffing de proyectos. Depende de cuáles son mis necesidades, de cuáles son mis ambiciones, mi responsable de desarrollo irá ayudando a que se me estafee, a que participe en proyectos que me vayan llevando por ese camino al que yo quiero llegar. Me gusta esa figura porque creo que es una forma de que el manager no ponga un tope a nadie, ¿no? Ya sea que hay una persona por abajo que no le cae bien y, oye, al tener otra persona que va a velar por su desarrollo, es una forma de esquivar o de permitir que otra persona fluya, ¿no? Porque yo siempre he dicho que los managers se pueden convertir en el peor enemigo de una empresa. Y me imagino que esta situación las habéis encontrado muchas veces. Y eso ocurre, ¿no? El dicho este de uno llega a una empresa, ¿no? Pero el motivo por el que se va es por su manager, por su jefe. Pues con este caso nosotros lo que tratamos es que el desarrollo sea protagonista y que esa conversación de desarrollo sea honesta, sea clara y en la que sea un win-win permanente. Win-win porque la persona, el empleado, va desarrollándose donde quiere y además donde la empresa quiere. Trabajar en esa intersección mágica, yo te diría, es fundamental para que al final tengamos relaciones empleado-empresa que sean muy largas. Nosotros en Repsol tenemos unas vidas laborales amplísimas. Los empleados empiezan muchas veces su carrera en Repsol y la acaban en Repsol. Y sin embargo, dentro de esa vida que has tenido en Repsol ha habido muchas vidas laborales distintas. No te has cambiado de empresa, pero has tenido a lo mejor, ponte 10, 15 movilidades y has hecho trabajos diferentes entre sí. Has podido estar en contabilidad, pero luego te fuiste a un negocio y te fuiste a vender no sé qué, luego pasaste una hora de trading y estuviste haciendo coberturas financieras y luego te fuiste a otro. Entonces, esas vidas laborales que caben dentro de una misma compañía, con ese desarrollo que permitimos a través de esta figura, es fundamental para tener una rotación muy muy baja y tener a empleados con un alto nivel de satisfacción, claro. Es que es esencial, porque muchas veces despedimos, y yo te hablo por mi experiencia, porque esa persona no sirve para ese puesto de trabajo, pero a lo mejor si lo cambiases a otra unidad de negocio o a otras funciones o a otra forma de trabajar, esa persona sería perfecta, ¿no? Es un poco lo que se intenta con esta persona de desarrollo, ¿no? Es precisamente eso, y fíjate que al final ya no es que valgas o no valgas, es que valgas en el momento adecuado, claro. Porque las personas pasamos por muchos momentos vitales y en cada momento vital tenemos unas necesidades, con lo cual tratamos de responder a esa doble variante de, oye, ¿en qué momento y qué? Hay mucha gente que nos sigue que son friki de los procesos. Es importante, no sé si llegáis hasta ese punto de esas habilidades, las conoce la persona de desarrollo, pero como esta persona de desarrollo o ese manager cambien, otra vez hay que conocer al equipo. ¿Tiene sentido apuntar esas habilidades en un CRM o en vuestro programa de recursos humanos, detallando esta persona tiene estas habilidades? ¿Sí? Mira, eso a nivel de skills estamos ahora trabajando justo en llevarlo a ese nivel. Sin embargo, a nivel de resultados de la persona, a nivel de elementos de desarrollo, todo eso sí queda registrado. Y de hecho tenemos hitos que están fijos en el año y luego tenemos un proceso de desarrollo y de performance que es continuo, que me parece que es muy inspirador porque muchas veces fijas los objetivos a primeros de año y cuando estás en junio no tienen ningún sentido. Ni los objetivos del año, ni los tuyos de desarrollo, porque se han podido cruzar mil cosas. ¿Qué es lo que hacemos? Que ese proceso en nuestro HCM, nuestro sistema de gestión de personas, es completamente abierto todo el resto del año. Solo hay un momento de apertura y un momento de cierre y en el resto, imagínate, llega marzo y nos damos cuenta de que el objetivo que habíamos fijado no aplica, porque ha cambiado la tecnología, por lo que fuera. Lo cambiamos en la herramienta sin decírselo a nadie. Entre el responsable de desarrollo y la persona se cambia y pasamos a tener un nuevo objetivo. O lo hemos evolucionado, o hemos cambiado el KPI, o lo hemos actualizado. Y esto vale para, pues muchas veces se alcanza el objetivo en el mes de junio. ¿Qué sentido tiene mantenerte con un objetivo que has cumplido 6 meses más? Pues ahí nos permite también ampliarlo, nos permite recortarlo, nos permite adaptarlo a la realidad, que la realidad es tan cambiante que no tiene sentido que sean procesos fijos periódicos. Pero eso respecto a objetivos, pero yo me refiero más a la parte de la gestión del día a día, de ir registrando pues esas habilidades, esas skills, no sé, decir, al final también, y esto luego lo podemos unir con la inteligencia artificial, ¿no? Que sea incluso la que decida a esa persona, ¿no? Ahí nos podemos volver locos con todas las posibilidades que nos puede dar, pero
sí he hecho en falta, o por lo menos yo no he sido capaz de ir reflejando esas skills, porque me parece súper complicado, ¿no? Porque también puede ser un poco subjetivo, ¿no? Que tú pienses que es bueno para esto, pero es tu opinión, la de la persona de desarrollo, la del manager. También esto a lo mejor hay que unirlo mucho a las encuestas también, ¿no? Para ver los compañeros que pueden pensar. No sé, me gustaría saber un poco tu opinión. Mira, a nivel de skills, como te decía, estamos ahora trabajando a nivel global de compañía para tener una taxonomía de skills común. Ya hemos hecho bastantes pruebas en ámbitos concretos como la parte de exploración y producción, donde lo tenemos ya muy asentado y sí que hay un trabajo de medición de skills permanente, porque ahí la skill es clave en ese ámbito de negocio, ¿no? Y ahí ha funcionado muy bien de esta manera. Ahora estamos extendiéndolo al resto de la organización. Más allá de la skill concreta, que la acabaremos teniendo para toda la compañía en breve y podremos basar muchas decisiones en la skill, en el perfil de puesto, etcétera, lo que sí que registramos son esas conversaciones de talento. Y registramos, por un lado, cuáles son las fortalezas, cuáles son las áreas de mejora, cuáles son los acuerdos de desarrollo, qué está desarrollando cada persona cada año y cuánto desarrolla cada persona cada año. De tal forma que si yo cambio de manager y el año que viene tú eres mi manager, podrás ver mi track de cómo he ido desarrollando determinados tipos de habilidades, competencias o conocimientos, y eso sí que quedó registrado en el sistema. Esas conversaciones, digamos que son reuniones periódicas, pues cada 3 meses el manager se tiene que reunir con cada una de las personas del equipo y tiene que levantar como un acta, ¿no? Algo así. Ahí de nuevo tenemos unos hitos en el calendario mínimos, sin embargo esta conversación lo que aspiramos es que sea continua. Y por norma general lo que buscamos es que al menos cada mes haya 1 hora de calidad de conversación entre este manager o el responsable de desarrollo y los empleados. Eso es mucho, ¿no? 1 hora al mes. Bueno, no sé si es mucho, creo que es necesario. Luego será productivo y eficaz. Pero creo que es muy necesario porque el día a día de un proyecto, el día a día de la actividad, al final te quita en medio un montón de elementos que son muy relevantes para la persona. Y que una persona se sienta satisfecha, que esté desarrollando lo que quiere desarrollar, que esté viendo que está avanzando en el camino que quiere avanzar, que tú como compañía estés sabiendo que esa persona la estás preparando para un siguiente reto. Eso es fundamental. Y si lo dejas más de un mes, te diría que no funciona. De hecho, hablamos de 1 hora al mes y tratamos de que sea incluso quincenal, para que haya media hora quincenal que vaya dando una conversación continua. Las personas somos emociones, las personas tenemos distintos momentos y el tener una conversación continua ayuda mucho a que los objetivos compartidos se pongan encima de la mesa y que se genere una relación de confianza entre manager o responsable de desarrollo y empleado y que permita que las cosas ocurran a la velocidad que tienen que ocurrir. Hablemos de liderazgo, otro de los puntos importantes dentro de la compañía, y aquí hemos hablado en los últimos videoblogs también de la parte de recursos humanos, desde un punto de vista de crear buenos líderes, ¿no? ¿Cómo se crea un buen líder? Porque creo que es la ambición o el objetivo que tienen al final estas compañías tan grandes, ¿no? De intentar tener muchas patas pequeñas que te ayuden a su vez a liderar a otras personas que pueden estar por debajo, ya sean 2 o 20 personas. ¿Cómo se crea un líder? Bueno, te diría que primero con paciencia y con esfuerzo de la propia organización. Nosotros como gran compañía tenemos procesos muy asentados que nos llevan a que esa parte de desarrollo en el ámbito de liderazgo también vaya fluyendo poco a poco y que vayamos dando herramientas tanto al líder que desarrolla el líder como a la persona que acabará siendo líder para que lo vaya desarrollando poco a poco. ¿Qué buscamos? Que tengan pues una faceta inspiracional y una faceta transformadora, a la vez que tenga una que esté más centrada en la parte de resultados. De hecho, recientemente lo hemos conceptualizado ahora con el cambio de imagen en unos nuevos valores de compañía que reflejan muy bien lo que esperamos de los líderes. Que es, primero, por un lado, buscamos curiosidad. Buscamos curiosidad en el sentido de poder explorar, de poder aprender cosas diferentes, y no solo de que tú lo aprendas y lo explores, sino que después de que lo has aprendido, la curiosidad para nosotros es la parte de compartirlo con el equipo y compartirlo con el resto. Y esto es fundamental, porque de nada serviría que tuviéramos a personas muy curiosas que se guardan todo para ello. Queremos que lo exploren y que luego lo compartan con otros. 2, valentía. Valentía en el sentido de, hay veces que tienes que discrepar. Y hay veces que en el ámbito de un proyecto tendrás que asumir determinado riesgo controlado. Y tendrás que saber qué riesgo hay y tendrás que saber cómo minimizarlo. Pero esa valentía con sentido es fundamental para que ocurran cosas nuevas y que podamos ir generando nuevos productos, nuevos servicios a los clientes. Y luego, por otro lado, tenemos el valor del logro,
que es cómo somos capaces de capitalizar en resultados, en performance, aquello que nos proponemos, y lo juntamos con uno que es muy importante, un cuarto valor, que tiene que ver con esa parte de liderazgo que me preguntabas, que es el cuidado. Y hablamos del cuidado a las personas, porque nosotros creemos como compañía que cuidar a las personas, cuidar a los equipos, al final acaba redundando en una mejor performance y unos mejores resultados globales. Por eso me gusta que obliguéis, entre comillas, a que haya una hora, ¿no?, de conversación con su equipo, que a lo mejor lo hacen de forma tomándose un café, pero que haya un formalismo. Efectivamente. Y que además haya un traqueo y haya una trazabilidad de qué se habló, qué no se habló, cuáles eran las... ¿no? Eso es fundamental. Primero, para que las personas que están hablando con su responsable de desarrollo sienta que no solo es la conversación, sino que va más allá y que hay acciones, porque la valentía va de eso, va de llevarlo a acciones. De nada sirve que yo te cuente que yo dentro de 3 años me gustaría moverme en un área de contabilidad si no estamos dando acciones concretas para que yo desarrolle habilidades de contabilidad, para que prepare una movilidad que venga a futuro, para que me haga un máster en no sé qué. O sea, de nada vale, digamos, que los planes si no se van articulando en forma de acciones pragmáticas que el empleado ve que ocurren. Fíjate, me estaba riendo antes cuando has dicho lo de curiosidad, que llevase luego una consecuencia de compartir, ¿no? Y esto es algo que lo debatí también con una compañera. Digo, de nada sirve que vayamos a un evento, terminemos el evento y tú te hayas quedado con esa información. Digo, ¿no te das cuenta que cuando hemos terminado el evento nos hemos puesto a discutir con otra compañera porque decía, es que hay un ponente que ha dicho esto y entonces esto lo podemos aplicar en la empresa así? Digo, es que si no, estamos perdiendo el tiempo. Que sí, que tú has amueblado a la cabeza, tienes claro los conceptos, pero si venimos a la compañía y eso no lo tratamos entre nosotros y no lo afloramos para mejorar un proceso, se muere, ¿eh? Estamos perdiendo el tiempo. Total, efectivamente. De hecho, en nuestra dirección tenemos la costumbre de que cada vez que alguien va a un evento o a un foro, pues bien en modo post, tipo blog interno, bien en las plenarias que tenemos en las que dedicamos tiempo explícito a que, sobre todo en los foros más importantes, ¿no?, en los que hay que hacer una inversión gorda, en una entrada, en un viaje, pues cuando vuelven las personas del foro, tenemos la costumbre de que lo comparten lo que han aprendido, los highlights, comparten la documentación, comparten las anécdotas, y esto pues lo que crea es esa parte de yo he aprendido, he practicado la curiosidad para mí y ahora la democratizo y la comparto con el equipo. Es fundamental. Mira, me acuerdo cuando antes iba a un curso de fiscal, pues yo soy fiscalista en origen, y estaba hablando el profesor y estaba diciendo, espérate, porque entonces con este cliente yo creo que podemos... Entonces llegaba al despacho y revolucionaba. Y a mí me cabrea porque van mis compañeros a esas formaciones y nadie dice nada. Digo, no puede ser de que todo lo que hayas escuchado en todas esas sesiones no haya algo que no tengamos que cambiar, que con algún cliente no lo estemos haciendo bien. ¿Me explico? Eso lo que ocurre es que no ha despertado esa curiosidad en él de, oye, mañana cuando vuelva al despacho, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer mejor? Y al final es que la formación, el aprendizaje, no tiene sentido de forma preventiva y no tiene sentido, o sea, no vale para un por si acaso y no tiene sentido si no se aplica. Eso yo creo mucho en la formación que es Learning by Doing, que aprendes mientras haces, y creo mucho en la formación que es Action Learning, que es que lo aplicas a un reto real. Llevado al despacho es que me vengo del curso y te comparto. Oye, mira, José Pedro, estás pensando que es ya mágico, ya es. Vamos a empezar a hablar de una cosa distinta. Y a lo mejor es una gran idea, o a lo mejor no. Sin embargo, si no se plantea, si no se comparte, desde luego que lo que hemos hecho ha sido sepultar. ¿Y eso cómo hacéis? ¿Lo incentiváis? Pues mira, en nuestro caso, en nuestra dirección, ya es una costumbre que reconocemos, que valoramos. Sin embargo, no es obligatorio y ya se ha hecho parte de esa cultura. Por eso ese valor de curiosidad para nosotros es fundamental en el sentido de que en muchos casos ya lo practicamos. ¿Tiene sentido los blogs internos o esos grupos de Slack o de Teams que al final es imposible ya seguirlo, ¿no? Nosotros nos hemos sumado ahora, trabajamos con Slack, nos hemos sumado a la inteligencia artificial, que ya nos han puesto un sistema para que sea la IA la que me resuma todos los canales, porque es imposible, ¿no? Entonces, muchas veces el compartir, y eso lo digo también a mis compañeros, de nada sirve que me mandes un email, es que ya te mando un email, no, es que ya lo publica en Slack. No, yo creo que así los procesos no los vamos a cambiar. Los procesos son aquí te pillo, aquí te mato, o en una reunión sacarlo, pero eso de que yo dejé constancia, porque si no caemos en si yo fui a un evento y ya lo publiqué en Slack o en el Teams, tampoco logramos nada con eso, que está bien, pero...
Mira, yo creo que hay un punto muy importante que es tener también reglas de juego y acuerdos de cómo se va a compartir y para qué. Y hay canales que son muy de trabajo, en el que lo que tienes que compartir son hitos de trabajo, tareas, y además tenemos que ser conscientes de reglas de juego. Si te etiqueto, José Pedro, es que quiero algo de ti. Y si me etiquetas es porque te tengo que responder porque me estás pidiendo algo. ¿Vale? También tenemos que tener claro si el canal no es de, digamos que de conseguir un delivery concreto, si es un canal de insight o de inspiración. Nosotros tenemos canales para esto. Entonces es un canal que tú no sigues a diario, sin embargo, en tu agenda tendrás momentos en la semana que vas a dedicar a irte a este canal en el que sabes que nada es urgente, en el que vas a poder encontrar información que alguien te ha compartido. No obstante, si se quiere llevar a la práctica algo, el post o el blog, eso no vale para nada. Lo que vale es llevarlo a la práctica. Es volver con una tarea, es volverme y decir, José Pedro, mira, se me ha ocurrido que A, B, C. Hacemos un plan y pasamos a manos a la obra. Hablemos de teletrabajo, hablemos de flexibilidad, esa relación entre espacios de trabajo, ¿no?, presencial y online. ¿Cómo habéis hecho esta transformación? Pues poco a poco y muy convencidos de lo que hacíamos. Empezamos en el año 2007 con el primer piloto. Empezamos primero con 100 personas, luego creció hasta 300 y fuimos viendo cómo funcionaba y qué teníamos que hacer para que funcionara mejor. El día antes de la pandemia éramos ya más de 3.000 personas teletrabajando en todo el mundo. Y para nosotros el teletrabajo en distintas modalidades, teníamos hasta 5 alternativas distintas, era algo dentro de la normalidad. De hecho, es parte de nuestro convenio, es parte de algo que tiene que ocurrir en la conjunción entre empresa y empleado, y teníamos modalidad de 1 día, de 2 días, de 3 días, de todas las tardes, de 2 tardes y 1 día, 5 alternativas distintas con las que nos manejábamos muy bien. Con la pandemia y llevándolo al extremo, claro, tuvimos que teletrabajar el 100%, las personas que pueden teletrabajar, que nuestra compañía, por lo que decías antes de tener negocios tan variados, y no solo eso, sino ser al final un servicio crítico, nosotros tuvimos que mantener la actividad en las refinerías, en las estaciones de servicio, etcétera, y esas personas evidentemente no teletrabajaron, hubo que asegurarles y darles elementos de seguridad para que trabajaran con seguridad. Sin embargo, nadie se plantea que alguien en una refinería o esté en servicio teletrabaje. Sin embargo, el personal que sí, dentro de las personas que sí que pueden hacerlo, lo normal es que la gente lo practique con total regularidad. Y de hecho, en la pandemia lo que hicimos fue entender que las personas buscaban algo más que esa fórmula fija de 1, 2 o 3, o las tardes. No, las personas buscábamos algo más sencillo, que es flexibilidad. Porque en el día a día, en tu semana, pues la partida del pádel con tus amigos del miércoles, lo mismo esta semana es el jueves. O lo mismo tu hijo esta semana se ha puesto malo y necesitas tal. O hay tantas casuísticas con las que conciliar, tan diversas, que lo que necesitamos es un esquema flexible. Y eso creo que lo hemos llevado a un punto en el que funciona muy bien. Hemos creado una modalidad nueva que llamamos teletrabajo flexible, que permite teletrabajar hasta 3 días a la semana en una intersección de lo que a ti como persona te necesitas y lo que necesita la empresa y tu equipo. Y trabajando ahí, con esa flexibilidad, las personas se van organizando semana a semana con una normalidad absoluta. Y de hecho, fíjate que no solo es el teletrabajo en sí, también es la flexibilidad horaria, es el tener la jornada intensiva desde mitad de junio hasta casi octubre. Es decir, tenemos un montón de políticas orientadas a la flexibilidad que lo que redunda es en empleados que en el día a día pues no sienten peso por tener a lo mejor que salir a buscar al niño y continuar teletrabajando en casa, o que deciden hacer un viaje. En ese sentido creo que la flexibilidad la hemos llevado a un punto muy muy interesante. Si alguien quiere teletrabajar, ¿le ponéis vosotros un portátil, un ordenador sobre mesas, o tienen que poner ellos? En general, casi toda la compañía se le asigna portátiles en vez de ordenadores fijos. ¿Se le da un portátil? Sí, ¿por qué? Porque de hecho no tenemos puestos fijos en la oficina. Los puestos lo llamamos puestos calientes, son puestos compartidos, en los que no tienes la propiedad del espacio. Y lo que ocurre es que yo los días que voy a la oficina, pues un día me siento aquí porque tengo más relación con este equipo, mañana me siento allí, siempre alrededor de un concepto que llamamos barrio, pero no hay un sitio fijo como tal, con lo cual esa necesidad ya para nosotros no existe. Lo que existe es la flexibilidad, como es total, hasta del propio espacio. Hemos adaptado los espacios para que esa colaboración y estas nuevas relaciones en el día a día surjan de una manera diferente. Hemos creado espacios, por ejemplo, de colaboración entre áreas de trabajo, en el que hay mesas informales que no hay que reservar.
en el que nos juntamos y vamos a hablar y nos juntamos y tenemos una mesa de trabajo con equipamiento pues tipo pantalla, de videoconferencia, de pizarra digital, de lo que haga falta. Tenemos zonas con cabinas insonorizadas, tenemos espacios que están como más recogidos para confidencialidad, que permitan que al final todas las dinámicas de trabajo, desde la más cerrada, que necesitas máxima confidencialidad, hasta la más abierta de un taller de creatividad, pueden ocurrir en la oficina también como parte de un trabajo variado y muy diverso. Me alegro que hablemos de flexibilidad, porque aquí hemos tenido muchas discusiones en el despacho, porque siempre la flexibilidad venía porque la parte más de madres con hijos o padres con hijos, y decía, no, ¿por qué le estamos dando más privilegio al que tiene un hijo que al que se quiere ir al pádel? Hombre, es que es su hijo. Digo, ay, el que quería jugar al pádel, ¿qué pasa? Es decir, no podemos dar prioridades, son asuntos personales de cada uno y no es más importante ni uno ni otro, pero tienen que tener los mismos derechos, porque si no, al final caíamos de que dábamos más privilegios a los que tenían hijos, y eso me parecía injusto respecto a los que no lo tenían, ¿no? Totalmente, José Pedro. Nosotros, fíjate que te he empezado poniendo un ejemplo que no era de hijos, adrede, porque nosotros ya hemos interiorizado que la conciliación tiene que atender también a criterios de diversidad. Cada uno concilia con lo que decide conciliar. Y a partir de ahí, cada vida es completamente distinta. Para nosotros, esa parte de diversidad es un punto muy importante y creemos mucho en tener un equipo de personas de talento lo más diverso posible en todos los sentidos. De formación, de edad, de género, de gustos. Al final, cuanto más diverso es el equipo, al final más probabilidad hay de que ocurran conexiones improbables y que se genere más innovación y nuevas relaciones. Habláis de modelo de trabajo Repsol. Me sorprende porque es como un concepto que ya lleváis encima, que ponéis encima de la mesa. ¿En qué consiste? Pues mira, al fondo es la forma que tenemos singular de trabajar en Repsol, que si tú te fueras a otra empresa, probablemente echarías de menos. O que tú ya asemejas con que, bueno, es que en Repsol, esta forma de trabajar así, esto es muy Repsol, porque ya hemos acuñado una parte de cultura alrededor del trabajo que en la que buscamos maximizar la eficiencia, hacer que la colaboración sea más fluida, hacer que esta cohesión de los equipos sea natural, hacer que el balance entre vida profesional y personal sea óptimo, y todo esto es parte de ese concepto de modelo de trabajo Repsol, que es algo que para un empleado es reconocible. A lo mejor no lo es en el día a día. Sin embargo, en cuanto le pongas en otra empresa o vea otra cosa, dice, uy, este no es el modelo de trabajo Repsol. Pero al final las empresas trabajan de una forma muy similar, ¿o no? Bueno, yo te diría que no tanto. Al final, ¿no? La cultura de cada compañía es muy diferente y nosotros, por ejemplo, eso que te decía antes, ¿no? Esa parte de cuidado al empleado es muy singular. Hay muy pocas compañías en nuestro sector y en nuestro país que tengan unas rotaciones tan bajas como la nuestra, o que tengan o que estén permanentemente en un top X de mejor empleador, etcétera. Y eso se consigue gracias a que somos capaces de articular una cultura en la que ponemos mucho foco en las personas. Pero déjame debatir eso, porque a veces escucho que poca rotación es como algo bueno. Y yo creo que la rotación no es buena ni mala. Es decir, yo, por ejemplo, de cada 10 personas que encuentro, 7 me salen rana. ¿Es malo? ¿No hay cultura? ¿No se trabaja a gusto? No, a lo mejor es que la selección o no la hacemos bien o no estamos dando con las personas. En vuestro caso es verdad que al ser más grande, pues a lo mejor esa persona que no te encaja aquí te puede encajar en otro lado, entonces la rotación hace que baje. Pero cuidado, incluso debatí el otro día con una amiga que decía, claro, es que el hecho de que esté mal visto la rotación está haciendo que tengamos que aguantar a cada uno. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, no pretendía generalizar en ese sentido y hay muchas más variables, pero estoy de acuerdo contigo en que hay veces, de hecho, la rotación es sana en sí misma. Otra cosa es que tú la mantengas en el umbral que por tu tipo de empresa y lo que quieras ser, sea el óptimo. Y encontrar ese óptimo es fundamental. Pues ya lo estamos viendo, ¿no? Es decir, si la gente se separa, pues no es malo, simplemente. No es malo, y si eso ya es difícil encontrar una pareja, pues imagínate un empleado en el que tienes que estar todos los días 8 horas juntos trabajando, ¿no? Lo complejo que es. Entonces, lo de la rotación es muy relativo, pero daría para entrar. Esto da para el café después, desde luego, ¿no? Porque como tenemos muchos negocios, al final entran otros factores. Hablemos de centro de competencia de IA generativa. Esto es algo muy novedoso, ¿no? Bueno, ya no es tan novedoso porque llevamos más de 2 años con el centro montado. Cuando lo montamos era tan novedoso que era el primero de este estilo en el ámbito europeo. Y lo creamos con una visión clarísima. Hace 2 años y medio nos planteamos,
la IA generativa va a transformar cómo trabajamos. Y estábamos convencidos de que esto iba a ocurrir, porque veíamos lo que estaba ocurriendo, lo que la tecnología era capaz de habilitar en ese momento, hace 2 años y medio, que no se parece en nada ahora, pero lo veíamos venir con tanta relevancia que dijimos, tenemos que dar un paso adelante y tenemos que hacerlo de una manera ordenada de compañía. Por eso creamos el Centro de Competencia de IA Generativa, que surge al principio con 4 líneas de trabajo, que ahora hemos ampliado y tenemos 9 en total, ¿no? ¿Esto está dentro de recursos humanos? Esto es una muy buena pregunta, José Pedro, y me alegra que me la hagas, porque en nuestro caso es una iniciativa coliderada por personas y organización, recursos humanos, que es como lo llamamos en Repsol, y la parte de CIO/CDO, la parte de digital. Y esto es fundamental. De hecho, si me preguntara cuál es la clave de que esto esté funcionando en Repsol también, tiene que ver con que estamos arrimando el hombro desde los 2 ámbitos y el centro de competencia es capaz de poner foco en que esto responda a necesidades de negocio, que responda a las necesidades de la persona, sacando lo mejor de la tecnología. Porque al final, fíjate, es que el reto no es tecnológico. La tecnología irá llegando, la madurez nos irá dando nuevas soluciones. El verdadero reto, lo estamos viendo, está en las personas, está en transformar cómo trabajamos. Pero esto suena, centro de competencia de IA generativa, suena que habéis creado como un centro de formación. Podría sonar así, sin embargo no se parece en nada a eso. El centro de competencia lo que busca es transformar cómo trabajamos en distintos planos. ¿Y cómo lo hacéis? Pues mira, una de las líneas de trabajo, la primera que montamos, y de hecho la montamos hace 2 años. Hace 2 años, en verano del 23, estábamos siendo una de las primeras empresas del mundo en probar Copilot M365. En probarlo, no de cualquier manera, luego si quieres te cuento más detalles. En probarlo de una manera sistemática para poder tener datos rigurosos, tomar decisiones y ver si escalábamos o no. Vamos a hacer un paréntesis, porque muchos escuchan M365 Copilot y les suena a chino. Pues explicado muy sencillo, es una inteligencia artificial generativa, es como un chat GPT integrado en las herramientas que tú usas en el día a día, en tu Word, en tu PowerPoint, en tu Outlook, en tu Teams, en tu Excel. Al final no te tienes que ir a un chat a preguntarle algo, sino que lo tienes dentro de la herramienta y dentro del Excel le preguntas, pues, ¿cuál es el resultado neto del año tal? O que te lea un correo electrónico, o que te haga un PowerPoint. Eso es, o que estás en una reunión y en tiempo real te está diciendo que de qué se está hablando en la reunión y te está haciendo las notas en tiempo real de la reunión. Entonces, ¿qué es lo que hicisteis? Ya vosotros utilizabais las herramientas ofimáticas de Word, Excel y pusisteis a todos los empleados esa capita de inteligencia artificial. Nosotros lo primero que hacemos hace 2 años fue ponerlo a 300. Y concebimos esto como, por un lado, una experiencia de gestión del cambio que tenía que ser súper potente. Habíamos vivido hace 2 años, en ese momento, la parte de incorporar Teams y un trabajo más colaborativo y nos había costado horrores. Entonces, claro, decimos, joder, la inteligencia artificial, si con lo anterior nos costó la leche, imagínate ahora lo que nos va a costar esto, que es hasta difícil de explicar. Porque hoy podemos decir que casi todo el mundo, seguramente en vuestro ámbito casi todo el mundo sabe lo que es ChatGPT. Lo ha oído. Hace 2 años no era así, era un 20% concretamente de las personas que lo habían usado. Eso. Entonces ya teníais la ofimática, ya teníais Teams trabajando todo el equipo y metéis la capa a 300 personas, ¿no? Eso es. Y lo metemos con la ambición de que sea una experiencia muy guau, es decir, que fueran partícipes de que estaban probando una herramienta del futuro en el presente. Y tercero, que tuviéramos datos. Es decir, lo planteamos como un experimento científico. Y generamos un grupo de control. ¿De todo tipo? ¿O eran manager? De todo tipo. De hecho, lo que hacemos es tratar de distribuirlo representando a la compañía. Es decir, los 300 representan estadísticamente la compañía por, 1, los distintos negocios que tenemos. 2, por la categoría profesional que tiene la persona. 3, por lo que llamamos grupos de familias de puestos, que es como tenemos tantos tipos de trabajos, agrupamos los perfiles de puesto en familias y las familias en grupos. Entonces, al final son personas que tienen trabajos, digamos, que se parecen en cuanto a tareas. Por ejemplo, la familia serían los administrativos. Esa puede ser una familia, sí, eso es. Otra puede ser la parte de los comerciales, es una familia que luego tiene por debajo muchos perfiles de puesto diferentes, eso es. ¿Y qué tal la experiencia con esas 300 personas? Pues mira, esas primeras 300 personas, la experiencia fue muy buena a pesar de que estábamos probando la peor versión de Copilot que jamás ha existido, que era antes de que fuera un producto, era antes de que se vendiera, o sea que imagínate en qué punto lo empezamos a probar. Sin embargo, lo que llegamos fue a unos datos muy interesantes de cuánta eficiencia
éramos capaces de ganar. Segundo, cuánta calidad éramos capaces de conseguir de más y cuánto mejorábamos la experiencia de empleados. Y todo esto, que ahora si quieres te cuento los resultados concretos, lo escribimos con el ánimo de compartirlo con la sociedad y con otras empresas, sabiendo que éramos de los primeros, porque queríamos que lo que habíamos aprendido, lo que podíamos publicar, no hemos publicado evidentemente todo, pero lo que sí podemos publicar, queremos compartirlo con el ánimo de que esta tecnología, que sabemos que va a ser un commodity, va a ser algo que todos usen en el día a día, antes o después, lo que queremos es que se desarrolle lo más rápido posible. Con lo cual, cuanto más compartimos el aprendizaje, mejor. Y tuvimos la suerte de que lo que escribimos como paper científico nos lo publicó el MIT Technology Review en el mes de octubre, noviembre del año pasado. El primer paper de este ámbito que se publica a nivel mundial, en una empresa que nos habíamos tomado muy en serio la medida. ¿Qué aprendimos? Pues mira, como te he dicho, medíamos en eficiencia, en calidad y en experiencia. En eficiencia, lo que medimos fue que las personas en promedio ahorran 121 minutos a la semana, y he dicho ahorran y en promedio. Y ahora si quieres desgranamos esto. Ahorran porque no son 121 minutos más de productividad, sino que hay un trocito que es productividad, por supuesto. Pero hemos aprendido, y lo descubrimos en el camino, que hay otro trocito que tiene que ver con salud y bienestar, que es levantarte entre reunión y reunión a tomarte un agua, dar lo que fuera. Hay otro trocito que tiene que ver con networking, porque eso propicia que tengas contactos espontáneos con otras personas, etcétera. Con lo cual, fíjate que a mí esto me pareció un hallazgo fantástico, y es que no solo es productividad, que como persona podríamos decir, joder, mira, otra vez la empresa gana y se lleva... No, hay un poco que es productividad, pero es que hay otras dos partes que tienen que ver con bienestar, salud y bienestar, y con networking, que aplica mucho a la persona. Estás hablando de 120 minutos a la semana y por persona, en promedio. ¿Qué más descubristeis? Pues mira, que ese en promedio esconde muchas cosas, porque depende de la familia de puestos, se podían ahorrar 15 minutos al día o se podían ahorrar 270. Fíjate. ¿Al día? A la semana. A la semana. Fíjate qué dispersión tan alta. Y aquí te voy a contar una cosa que os va a sorprender probablemente en los despachos y que ya ha cambiado desde que lo medimos, que a nosotros nos pareció contraintuitivo y que tuvimos que entender bien para explicarlo. ¿Qué fue? ¿A quién te imaginas que estaba en esos 15 minutos ahorrados a la semana? Pues quien menos te lo puedes esperar, las personas de asuntos legales. Y decíamos, ¿pero cómo puede ser esto? ¿No? Sí, una herramienta que te ayuda a entender mejor los textos, que te tiene que ahorrar tiempo. Y nos encontramos la paradoja de que en ese momento no era así por dos motivos principales. Primero, por un tema de consistencia. Consistencia, primero, en que si yo le hago la misma pregunta que tú, nos debería responder lo mismo. Sin embargo, el propio mecanismo de la IA generativa, por un lado, que sabes que lleva una parte aleatoria, ¿no?, al final de generación, eso hace que el resultado no sea 100% consistente. Y segundo, que la principal ventaja de Copilot M365, que tiene que ver, y por eso lo decidimos implementar nosotros, tiene que ver con respetar los permisos, la propiedad y la confidencialidad de los ficheros, hace que sea tu copiloto personal. Si tú y yo tenemos acceso a diferentes informaciones, imagínate distintas jurisprudencias, porque yo la tengo de un ámbito, tú de otro, la pregunta que le vamos a hacer tú y yo va a tener respuestas distintas. A mí me va a responder basado en mi jurisprudencia, imagínate, ámbito España, y a ti, en base a la tuya, ámbito Estados Unidos. No es consistente. Y luego, la consistencia a lo largo del tiempo. Tú le preguntas a ChatGPT una cosa y mañana le preguntas lo mismo, y lo mismo no te lo va a responder. Copilot es M365 lo mismo. Y fíjate que esto, cuando hablamos en el ámbito legal, se convierte en algo a gestionar, porque lo que necesitamos es que no varíe. Imagínate en una sentencia el cambio que puede ser un cambio de un verbo puede por un verbo debe. Te ha cambiado la sentencia completamente. Entonces, ese pequeño nivel de matiz que encontraban nuestras personas de asuntos legales, veían que les ahorraba menos tiempo que a otros, porque tenían que revisarlo tanto que lo que habían ahorrado en generarlo, después, por contrapartida, y aquí viene la contradicción, lo invertían en asegurar que lo que decían era correcto, que las referencias eran correctas, etcétera, etcétera. Así que fíjate que hay algo más importante para esas personas que ahorraban menos en aquel momento. De hecho, eso nos lleva a que como compañía para asuntos legales desplegamos Harvey como complemento a Copilot M365, ¿no?, como herramienta justo para ayudar a nuestras personas de este ámbito a tener unas respuestas más consistentes, con un corpus de conocimiento estable y prealimentado por la herramienta, etcétera, etcétera. Nos decía
un compañero del sector que los grandes despachos también tienen Harvey, también lo están utilizando, pero que él ponía encima de la mesa que los grandes despachos terminarán trabajando más en el entorno del propio cliente más que el cliente en el entorno del despacho. Es verdad que el despacho tiene su zona de conocimiento, pero claro, yo prefiero que este abogado, que puede estar en Cuatrecasa, en Garrigues o donde sea, yo prefiero que esté trabajando en mi entorno por lo que tú hablabas, ¿no? Por todos los permisos, por todos los documentos, porque esto lo que va a permitir es que ya el documento incluso ni salga de tu entorno, que está muy bien, es tu abogado, habéis firmado todo tipo de cláusulas y ese conocimiento es un otro conocimiento. Pero creo que cada vez somos más, ¿verdad? Proteger más la información que no salga y, oye, si tú ya tienes Harvey, tienes otra información, tienes jurisprudencia, no sé un poco si iba en lo cierto esta persona. Mira, yo me posiciono más en un punto intermedio, esta es mi visión personal, y es que al final vamos a tener que hacer compatibles lo mejor de un sistema muy experto a nivel legal de un despacho con la información que tenemos en el cliente. Y eso va a pasar por crear protocolos, por crear una comunicación entre los dos sitios que mantenga seguros los dos perímetros y que trabaje con cada una de las dos partes de manera segura y fiable. Y creo que esa puede ser una vía de solución porque va a ser muy difícil dar acceso, por ejemplo, a todo un despacho, a toda tu información, y va a ser muy difícil todo lo contrario, dar acceso a tu cliente, a tu sistema propietario, que es lo que te diferencia de la competencia. Por eso yo creo que el futuro pasa por una intersección en la que los sistemas se conecten y igual que Copilot M365 es capaz de a una misma pregunta respondernos con referencias distintas a ambos, que haya un sistema agéntico que sea capaz de sacar de un sitio una cosa, de otro sitio otra cosa y construir la mejor respuesta en base a eso. Teníamos a un invitado que trabajaba en la parte de tecnología del Banco Sabadell y hablábamos del reto que tenían este tipo de empresas, entre las cuales estáis vosotros, porque tenéis muchísima documentación, sois una multinacional muy grande, en tener que ordenar todos esos archivos, hacer todo el tema del chunk, ¿no? Toda la parte de etiquetas para luego para la inteligencia artificial. Supongo que esto ha sido un reto importante, ¿no? Bueno, esto lo está siendo y lo va a seguir siendo. Esto es muy relevante, porque si ya era un reto ordenar y gobernar el dato como tal, gobernar la información es brutal, porque cada persona guarda sus documentos como puede. Y hay normas comunes que te medio saltas en pos de adaptarte a cada situación. Eso por un lado. Y segundo, que fíjate que aunque sistematizamos mucho a veces la gestión documental, hay muchas cosas que no se quedan en lo explícito y se quedan en lo tácito. Y yo te diría que lo tácito, a día de hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, es fundamental. Porque tú cuando me respondes algo, me respondes con una parte explícita y con tu experiencia tácita que solamente tienes tú. Esto va a ser fundamental a partir de ahora y ordenarlo de una manera que nos permita exprimirlo no es baladí. O sea, y estoy, fíjate, como dos puntos antes del camino que tú hablas de ver qué tipo de chunk vamos a hacer, qué parametrización vamos a hacer. O sea, 2 pasos antes, en la parte más humana, tenemos un reto brutal de cómo organizamos la información. Yo seguramente a vosotros no os pasa en los despachos porque sois gente muy ordenada y disciplinada. A mucha gente nos pasa que nos comparten un fichero y no sabemos bien si nos lo han puesto por Teams, por Outlook, si estaba en un SharePoint o en un OneDrive. Y no solo eso, ¿cuántos ficheros hay de la versión 1, 2, 3, 10, versión final sí, está presentada a? Todo eso, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, de alguna manera tenemos que ordenarlo porque si no es ruido. Imagínate un mismo documento que tienes 10 copias, desde el primer día hasta 6 meses después. ¿Cuánto ha cambiado el documento? La inteligencia artificial te va a responder con la primera versión o con la última versión o con la intermedia. Depende de cuál coja, te cambia la película. Por eso tenemos el reto de identificar muy bien la información para que a partir de aquí podamos sacar mejores respuestas. Si no, vamos a tener mucho ruido en el sistema y vamos a ser incapaces de conseguir cuál es la señal que queremos sacar. Yo lo he contado muchas veces en el videoblog. El año pasado nos fuimos en septiembre a la Dreamforce, a Salesforce, a San Francisco. Presentaban los primeros agentes de inteligencia artificial para el ámbito empresarial. Yo vine muy preocupado. Estaba también en ese momento ya en auge todo el ChatGPT, los cambios que teníamos casi cada semana, ¿no? Es decir, la recta final de septiembre a diciembre del año pasado fue una locura, con tantas novedades. Y yo estaba preocupado. Y una cosa ha sido el uso
a nivel de tú preguntas, te responde para redactar correos, etcétera, pero cuando intentas meterle mano y llevarlo al ámbito empresarial, empiezan a salir tantas zonas grises como la que tú has dicho, ¿no? Oye, un documento que tiene diferentes versiones, pero el compañero de Sabadell nos decía ya, y un documento que tenga un pie de página abajo, lo va a tratar como documento, lo va a tratar como bibliografía, lo va a tratar como un añadido. Si tú tienes un onboarding donde tienes puesto imágenes con flechas de cada vez que hagas esto tienes que irte a este menú y pinchar aquí. Eso la inteligencia artificial va a leer bien una imagen que has puesto una flechita. Pero voy más allá. Nosotros que nos dedicamos a la parte más fiscal, contable, laboral, que hay mucho componente de dato. Hace 3 o 4 días, lo publicaba en un grupo de Slack que tenemos del sector, 3 columnas en un Excel. 6 filas en el que en una columna eran CIF, un CIF de Francia, un CIF español y luego una serie de cantidades. No era capaz de hacerlo bien. Con el modelo O3, que es el que le decía a los compañeros, sí, porque claro, se tiraba casi 7 minutos, pero que eran 6 filas, 3 columnas y no era capaz de atinar sumas, que simplemente era decir, oye, cógeme, ordénamelo o agrúpamelo por un CIF, cógeme 3 casillas y tienes que sumarlo. Se inventaba cifras. Bueno. Es que estamos a ese nivel. Es decir, yo soy muy optimista porque creo que nos quedan muchos años por delante hasta que esto se afine. No digo que en un futuro todo esto sea maravilloso como hemos pensado, pero yo creo que esto va muy lento. Hay que gobernar el dato, los permisos, las versiones, la parte de... por eso decía, cuando escucho, no... es que el nuevo ChatGPT es como el doctorado de no sé qué. Digo, pues el mío no es capaz de sumar 6 filas y 3 columnas. No es capaz de hacer eso. No sé por qué dicen que es el doctor. Y el PRON era para tontos. Es decir, que además un PRON que no hay mucho que rascar. Entonces, y eso, fíjate, no sé si nos están vendiendo todo esto como demasiado bonito, pero yo cuando lo llevo al ámbito profesional, utilizando datos, utilizando lo que tú has dicho, ¿no? La misma pregunta hecha por ti, la misma pregunta hecha por mí, puede haber una parte muy aleatoria, ¿no? Yo creo que este tipo de casos evidencian primero que tienes que saber cuál es la capacidad de la tecnología. Un modelo no razonador no va a operar con datos, no lo va a hacer. Lo va a hacer si orquesta y se va un momentito a un modelo razonador y entonces lo que hace en el fondo, un O3, es que lo que hace es que tira código Python y dice, me ha dicho que sume las columnas B y C, y entonces te la suma. Pero te la suma porque es capaz de desarrollar código, ejecutar el código y luego darte el resultado porque lo interpreta. Pero claro, todo esto es parte de saber qué tipo de retos le pones a qué tecnología, y no todas valen para todo y además se está desarrollando. Así que yo en ese sentido te diría, creo que tenemos que ser optimistas porque la tecnología está avanzando a una velocidad brutal, sin embargo hay que ser realistas a la hora de implementarlo. Y esto pasa por un montón de retos todavía no resueltos. Quiero volver al tema de gestión documental, porque hay un reto ahí tremendo. Es decir, cómo formas a la gente o cómo la educas en que todo tiene que estar en un SharePoint, en que todo tiene que tener versiones, en que las denominaciones son importantes. ¿Cómo haces y cómo conciencias a la gente en todo eso? Porque primero hay que tener claro cómo lo queremos. Y ya para mí eso es un reto, ¿eh? Pues mira, yo creo que esta es una tarea pendiente a lo largo de los últimos N años de forma recurrente. Y ha pasado que hemos pasado por distintos estadios. Etiquetas, ¿no? Por todo lo posible. Hemos intentado hacer sistemas más y menos complejos. Ahora lo bueno es que los sistemas tienen que ser sencillos, pero tienen que ser inteligibles y de alguna manera sistemáticos. Contexto. Sin códigos, contexto. Fíjate, aquí nosotros cuando empezamos con esta parte del modelo de trabajo en una segunda fase de híbrido y flexible, lo que hacemos es que llevamos al seno de los equipos una herramienta tan sencilla, yo la llamo que es de parabolitos de gestión, de management, que es de hacer acuerdos de equipo para ver cómo vamos a trabajar en el día a día. Y uno de los capítulos era decidir cómo se iba a hacer esa gestión documental de la información. Y era, para empezar, empezábamos siempre diciendo, todo lo que es compartido tiene que nacer en un entorno compartido. Es decir, si yo empiezo a crear un documento, imagínate una propuesta de un escrito de respuesta para tal, y es una cosa de nuestro equipo que tenemos que colaborar, no lo hago en mi OneDrive. Yo lo creo directamente en el entorno compartido. Es decir, el primero guardar cómo sistemáticamente se tiene que ir aquí. Y luego a partir de aquí ya tendré que ver dónde lo guardo exactamente, cómo lo nombro, etcétera, etcétera. Y esos son parte de acuerdos de equipo que se ponen al principio de la colaboración.
tenemos buenas prácticas de compañía, tenemos acuerdos a nivel de cada uno de los equipos. Pero fíjate qué interesante, una tontería como, oye, cuando guardéis el documento, pensar si se va a poder compartir o no para que otro lo pueda buscar. Parece una tontería, pero es que a nivel de inteligencia artificial, de permisos, de seguridad... Eso es fundamental. Y te digo una cosa más, es clave, porque fíjate que si tú primero te lo guardas en tu OneDrive y después lo copias a SharePoint, lo que te ha ocurrido casi sin darte cuenta es que lo tienes duplicado con el mismo nombre. Y que un día cuando le preguntes a la inteligencia artificial, dame la información sobre la sentencia tal, va a decir, uy, ¿a cuál le doy más peso? ¿Al que tenía José Pedro en su OneDrive o al que estaba en el SharePoint? Y ahí tendremos que pasar por ese reto. Vamos a continuar. Hicisteis la prueba piloto, tuvisteis a una serie de personas trabajando, ya nos has comentado un poco los logros o por lo menos la experiencia de lo que allí sucedió. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Ponérselo a todo el mundo? Mira, antes de pasar a eso, déjame que te cuente los dos principales resultados de calidad y de experiencia. En calidad, lo que medimos fue que los entregables de las personas que usaban Copilot M365 eran en promedio un 16% mejor que los de las personas que no lo usaban. Y en experiencia vimos muchas cosas. Una de ellas era que el propio NPS de las herramientas era altísimo, del 80 y tantos %, y vimos una cosa fundamental, que es que 2 de cada 3 personas a los 4 meses ya nos decían que no se imaginaban volver a trabajar sin Copilot M365. Que parece como de coña, porque han pasado 4 meses. Fíjate que lo del móvil, hacernos dependientes del móvil, nos llevó años. Y sin embargo aquí, en cuestión de 4 meses, te dice alguien, por favor, no me lo quites, que no sabría enfrentar mañana el día a día sin esta herramienta. O sea que esto tiene un impacto altísimo. Y aprendemos una cosa en torno a la experiencia y la calidad a caballo muy relevante, que es lo que tiene que ver con la sobreconfianza. Y aquí nos encontramos con una debilidad que estamos ahora gestionando muy de cerca y poniendo mucho foco, que tiene que ver con, oye, las personas al principio desconfiamos de lo que nos dice la inteligencia artificial y todo lo ponemos en máxima duda. Somos absolutamente escépticos. Pero hay un día que no sabemos por qué nos levantamos y pasamos del 0 al 1 y hacemos una costumbre muy peligrosa, que es copy-paste, copiamos y pegamos. Y eso medimos que en todos los experimentos que hacía ocurría. Y eso es muy alarmante porque no podemos permitirnos que las personas no se sientan responsables de lo que hacen. Copilot es un copiloto, es un ayudante, te ayuda a ser más rápido, te ayuda a multiplicar tu conocimiento, tus capacidades, te ayuda a mejorar la calidad, pero el responsable eres tú. O sea, imagínate que me encargas un trabajo para tomar una decisión de inversión mañana en tal, o sobre una decisión fiscal y Copilot me da un resultado, no lo verifico, te lo comparto, se hace una decisión y perdemos no sé cuántos millones en el despacho. Pero esa batalla está perdida, ¿eh? No, esta batalla tiene solución. Hay juego, hay partida. ¿Cómo lo haces? Sí, bueno, vamos a ello. Pero fíjate, es que aquí lo importante es hacer sentir a la persona que si eso ocurriera, si tú me echas a mí, me haces responsable de ello, yo no te puedo decir no, fue Copilot. Vas a decir, no me toques las narices, Guille, esto has sido tú, lo has entregado tú. Ese punto de responsabilidad es fundamental. Y ahí estamos poniendo muchísimo foco, desde varias ópticas. Una, desde las personas, haciéndoles partícipes de revisa lo que sale siempre. Y fírmalo como si lo hubieras hecho tú. Esta es tu ayuda, pero la firma es tuya. El responsable de la propuesta eres tú. 1. Y 2, desde el punto de vista de liderazgo. Y luego te cuento más de esto, porque durante el final del año pasado empezamos a capacitar a todos los directivos y líderes de la organización. Y uno de los puntos que le decíamos era, tenemos que hacer conscientes a los equipos de que tienen que ser responsables de esto, llevándolo al día a día. Es decir, haciendo un hábito que cuando yo te entrego algo generado con IA, yo soy responsable de ello, me hago responsable y tú me haces consciente de que soy responsable. Y como estamos gestionando ese cambio, ahora hay que hacerlo explícito. Y me tienes que decir, bueno, pero me verificaste las fuentes, hiciste el cheque de esta cuenta, ¿no? Yo te diré, sí. Y esa es mi responsabilidad. Igual que si yo lo hubiera delegado en mi equipo, igual que si lo hubiera delegado... Al final, fíjate que es que la magia de esto está, y yo creo que esto ayuda mucho a pensar nuestra relación con la IA generativa, es que nos ayuda con tareas que podría hacer otra persona. Yo cuando delego en la IA, el que me genere un documento, un resumen o lo que sea, delego igual que si delegaría en una persona del equipo. Y eso lo que quiere decir es que hasta que tú tienes un nivel de confianza total, pues tú vas a estar revisando al principio el 100%, luego el 90%, luego tal, pero es un proceso de aprendizaje continuo en el que esa parte de responsabilización tiene que ser clarísima. Y ahí hemos conseguido ya mejoras que hemos medido de cómo las personas se van haciendo responsables.
Y que haya transparencia. Yo cuando hablo con mis compañeros y me dicen, he mirado esto, que me lo ha dicho ChatGPT, agradezco que me diga que eso lo ha dicho ChatGPT, Bueno, porque ya sé cuál es la fuente. Total, José, pero mira, en las sesiones que teníamos con nuestros directivos y líderes, justo les hacíamos partícipes de esto. Les hacíamos partícipes de que ellos tenían que promoverlo, tenían que habilitarlo e impulsarlo, y que a la vez tenían que tratar de evitar comentarios que de alguna forma en el pasillo pudieran desmerecerlo, con comentarios tan sencillos como si yo te presento algo y tú me dices, pero a esto te ayuda Copilot, ¿no? Ahí estás desmereciendo el uso de la IA. Qué bueno. Y fíjate que un comentario de un líder de la organización, lo que puedo hacer es que la próxima vez yo paso a usar Copilot. Y digo, no, es que mira, cada vez que le presento una cosa a José Pedro, me dice, hecho con Copilot, no. O no lo digo. Yo voy a demostrar que yo lo hago por mis propios medios, o no lo digo y lo hago a escondidas. Y lo que buscamos es justo lo contrario. Buscamos que se use al máximo porque queremos que sea lo más eficiente posible, y buscamos que haya transparencia y que sea una parte de la normalidad. Así que eso lo estamos trabajando a esos niveles para que sea al final también parte del día a día de las personas. Y estábamos viendo cómo escalamos. Era el siguiente paso después que hacer la prueba piloto. Ya me has comentado que querías hacer un paréntesis para contarme lo del liderazgo. Justo. Y la parte de la calidad, ¿no? Y de los entregables, que habíais logrado que había un 16% más de calidad. Pero quiero saber al final, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis puesto Copilot a todo el mundo? Hemos hecho distintas cosas. Primero, decidimos abrir Copilot Web a todos los empleados, una versión securizada. Y eso lo hicimos ya hace más de un año. ¿Como una intranet propia? Todos los empleados tienen acceso a Copilot Web. ¿Vale? Todos los empleados de Repsol tienen acceso a una herramienta de IA generativa que es como un ChatGPT con licencia. Por eso habléis de Copilot Web, pero que es algo propio. Copilot, pues alguno no se escucha y va a buscar Copilot Web. No, Copilot Web es lo que Microsoft llama Microsoft 365 Copilot Chat basado en web. ¿Vale? Con ese nombre tan intuitivo, esa parte basada en web es la que tenemos desplegada para todos los usuarios. Es como un ChatGPT. Es como un ChatGPT, efectivamente. Pero corporativo. Pero seguro, en el que le puedo compartir información de compañía, en el que le puedo abrir una pestaña con un PDF nuestro de compañía, en el que se respeta la propiedad de nuestros documentos, que en lo que hacemos, nuestros prompts y documentos nunca alimentan el modelo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa versión securizada, todos los empleados. Y la versión con licencia la desplegamos en un primer momento a 3.000 personas, aunque el ánimo del comité ejecutivo cuando toma la decisión es que todas las personas que lo necesiten y que lo usen lo tengan. Esto quiere decir que necesitamos llegar a umbrales de adopción del 90% para que sigamos escalando. Llegamos hace unos meses al 90% de adopción sostenido, y lo que hemos hecho es ampliar de 3.000 a 4.000, ya somos 4.000. Vamos a ir cada 6 meses viendo en qué punto de adopción estamos y tratando de buscar que todas las personas que lo necesitan y que lo usan lo tienen. Para que te hagas una idea, ahora tenemos, además de las 4.000 personas con licencia, a otras 1.600 en lista de espera, esperando a que se lo podamos asignar en siguientes oleadas o con reasignaciones. ¿Pero qué diferencia hay entre el que tiene licencia y el que no tiene licencia? ¿El que no tiene licencia puede entrar al web? Es por entenderlo. El que no tiene licencia puede entrar a la web, que es una versión securizada dentro de nuestro entorno de Repsol. Y el que tiene licencia se lo puede utilizar con el Word, con el Excel, con el PowerPoint, ¿no? Es explicado simplificadamente, sí. Si invitáramos a alguien de Microsoft, lo mismo, empezamos a hablar de lo que va a cambiar dentro de 2 días y se complica la película. Básicamente es la capacidad que tiene de recoger de tener una información como RAG. Web tiene como RAG todo lo que hay en la web y las cosas locales o puntuales que le metemos como parte del contexto en el prompt. Le puedes subir un Word, el PDF que tienes abierto en el navegador, etc. Y lo otro, el que tiene licencia, lo que hace es que tiene un índice semántico en el que digamos que se ha hecho un RAG, se ha hecho una biblioteca con toda la información de compañía que tenemos en nuestro entorno M365. Este es el que tiene licencia, es mucho más potente porque, entre comillas, digamos que tiene acceso a tus correos, a tus chats, a tus ficheros en OneDrive, a los de SharePoint, a las reuniones, a toda la información que tenemos en todo el entorno M365. Siguiente paso, agente de inteligencia artificial, que es ese paso donde se le dota de un conocimiento. Se suele utilizar los agentes pues, para algo más vertical, ¿no? Pues pongamos el ejemplo de recursos humanos, ¿eh? Pues cada vez que tengas una duda sobre el tema de recursos humanos, no envíes un email a recursos humanos, sino que ya hemos creado una IA donde le hemos dotado pues, de todo nuestro convenio, sobre todas las preguntas frecuentes, incluso a través de un chat, pues ya te puedes casi autorresponder, ¿no? A través de la inteligencia artificial, aunque luego esa inteligencia artificial también podría
tomar acción, ¿no? Que tú ya le pidas, pues oye, pues quiero cogerme de vacaciones la semana que viene, ¿no? No tendrías que entrar a ningún sistema de recursos humanos, sino que a través del chat pues incluso lo podrías pedir. ¿En qué punto estáis? ¿Estáis haciendo ya versiones betas con agentes? ¿Tenéis agente ya desplegado dentro de la compañía? Me gustaría saber un poco cómo estáis gestionando todo eso. Voy a irme un par de pasitos para atrás, porque cuando creamos el centro de competencia, una parte era esta de cómo transformamos el día a día, cómo transformamos el trabajo de las personas en su día a día. Otra tiene que ver con cómo transformamos el ámbito de los negocios y las áreas. Y aquí lo que hacemos es que hacemos como un espacio protegido para casos de IA generativa dentro de nuestro programa digital. Tenemos casos digitales que responden a necesidades de negocio o a necesidades de área. Ponos un ejemplo para entender eso. Bueno, el propio asistente que tú decías, ¿no? Un asistente de recursos humanos que te responde, eso sería un caso digital. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que hay como distintos sabores para acometer una solución. Hay uno que es lo que es copilotable, que está en el terreno de la productividad personal y un poquito en la parte de productividad de equipo. Luego están los asistentes, que no tienen capacidad de hacer, pero sí de responder, te responden sobre cosas, que están en un terreno de la productividad de equipo y casi organizativa. Y luego tenemos los agentes, que además de lo anterior, le suman la capacidad de interoperar con otros sistemas y poder hacer cosas, ¿no? Pues en el primer nivel de asistente le preguntas cuántas vacaciones me quedan y te dicen 7 días. El nivel de agente para nosotros cuando decimos me quiero coger el lunes y te dice se ha registrado la petición del lunes. Entonces esos son como los distintos niveles. Todo este tipo de casos se hacen como proyecto, nosotros llamamos casos digitales que llevan su business case asociado y que venimos trabajándolo desde hace 2 años. Para que te hagas una idea, ahora mismo tenemos 60 casos en un funnel de proyectos con IA generativa en marcha y de estos tenemos cerca de 20 que están ya en operación o en escalado, ¿vale? En el ámbito muy variado de los negocios, en el propio día a día de los negocios. Supongo que uno de los grandes retos que tienen empresas grandes y pequeñas o multinacionales es intentar tener en un único lugar todos los agentes para coordinarlos bien, ¿no? Porque si no, al final puedes empezar a crear agentes IA, voy a decir una tontería, ¿no? Pues en vuestro caso, ¿no? Pues hemos creado un par de agentes con el N8N, hemos creado otros agentes con Copilot Studio. Hombre, vamos a intentar crear agentes que estén bien gobernados, que estén todos en una misma estructura, una misma plataforma. Que, oye, pues que el día de mañana estaba escuchando a una de las Big Four que esperaban en los próximos años tener más de 200.000 agentes de inteligencia artificial. No me parece una locura, porque si tenían 160.000 clientes, que haya un agente IA por cada cliente ya lo veo razonable, con toda la casuística. Tener otros 40.000 más, es decir, que iban a tener casi los mismos agentes IA que personas, eran como 200.000 personas, pues estabas hablando de o casi otros 200.000 agentes de inteligencia artificial. Claro, vamos hacia un futuro, no sé si lo ves así, de trabajar con miles y miles de agentes de inteligencia artificial. Y otra de las cosas que se pone encima de la mesa es, ¿qué creo? ¿Un solo agente para esto o solo para este asunto creo 3 agentes diferentes con zonas de conocimiento por tema de permisos? Yo estoy en ese momento que ya me vuelvo tonto, ¿no? Porque digo, ¿qué hago? ¿Creo 3, creo 5, creo 1, creo otro más especializado? Esto me imagino que esto sucede en todas las organizaciones, ¿no? Esto sucede, yo creo que estamos en un camino de experimentación. Nosotros, de nuevo, aquí hemos querido ordenarlo y lo que hemos anunciado públicamente es que estamos creando una plataforma de agentes propia. Una plataforma que permita la neutralidad en el sentido de que podamos conectar el agente de nuestro sistema de ERP o de nuestro HCM, pues conectarlo aquí. El que desarrollamos nosotros, que nazca aquí. El que hacemos con Copilot Studio, que se conecte aquí. De tal forma que la plataforma permita la interoperabilidad entre distintos agentes y también entre distintos sistemas. De tal forma que cuando tengas que recoger información para responder de distintos sitios, la plataforma hace como de hub. Y cuando tengas que después operar en otro sistema, la plataforma de nuevo haga de elemento de conexión. ¿Por qué lo planteamos así? Porque lo que queremos es tener una plataforma segura propia en la que esto resida y que sea transparente la tecnología, que podamos usar todas las tecnologías que sean necesarias en cualquier momento. Y para esto, parte de nuestro partnership viene de la mano de los anuncios que hemos hecho, por un lado con NVIDIA, con la parte de computación que estamos pactando con ellos, por otro lado con Accenture, con la parte del desarrollo y luego con Microsoft como nuestro socio tecnológico estratégico. Ahí yo lo que veo una locura
es cómo van a interoperar tantos agentes de inteligencia artificial, ¿no? Al final, todo lo que le dotes de zona de conocimiento, yo el problema que veo es que esa zona de conocimiento tiene que estar siempre actualizada. Entonces, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Si yo creo un agente de inteligencia artificial que sepa de derecho de familia, tengo la opción de decir, oye, tú cada vez que hables sobre derecho de familia, tienes que tirar de este manual, tienes que tirar de estas 2 sentencias, o dejo el día de mañana, o presupongo que ya va a venir con su inteligencia artificial, que ya va a venir con toda esa información, y yo lo único que hago es trabajar más el proceso y no tanto el conocimiento que tenga. Es decir, cuando hablo de proceso es que cuando actúe dentro, ¿no? Interactúe dentro de mi organización, sepa seguir las reglas que hay, que haya presupuesto, que se facture, que haya un asesoramiento, que se haya puesto una demanda, que se haya hecho el contrato, que se revise. Pero como tengamos que empezar a dotar de conocimiento, que a lo mejor ya tendría que venir de base, es como contratar a la persona lista que viene y empieza a funcionar. Es como si tú quieres a un buen ingeniero, ¿le vas a formar dentro de Repsol? Sí, hay una parte de formación, pero si te das cuenta, muchas veces la formación es más de proceso, no es tanto enseñarle ahora al ingeniero. Es como si tú contratas a un Messi, no le vas a enseñar a jugar a fútbol, pero sí le vas a intentar enseñar a cómo trabajar en equipo, a que tiene que, pues, hay una cultura, hay una filosofía, pero enseñarle a jugar a fútbol no tiene sentido, ¿no? Entonces, tú tienes esa parte de... Creo que va a tener más sentido la creación de agentes de inteligencia artificial desde un punto de vista más de procesos que como a lo mejor lo estamos enfocando ahora de hacerle el más listo de la clase, ¿no? Con esa zona de conocimiento. No sé qué piensas. Pues mira, yo pienso, por un lado, como visión personal, que es muy importante el proceso, incluso el caso de uso, incluso la tarea, para sacarlo del ámbito proceso de flechitas que van interconectando, porque hay muchas cosas que no son procesos y que son tareas o casos de uso y que salen fuera. Y eso es fundamental, porque eso es lo que en las personas basamos nuestro día a día de trabajo. Y precisamente la inteligencia artificial generativa, que se hace de alguna forma a semejanza de cómo actuamos las personas, las redes neuronales emulan nuestras redes neuronales internas, entonces todo eso nos tiene que llevar a pensar que estamos creando algo que se asemeja tanto a nosotros que cuanto más se parezca de donde partimos a cómo lo hacemos las personas, mejor. Es decir, tenemos que tener muy claro el proceso, la tarea y el caso de uso, y luego yo te diría que hasta ahora, y por lo que estamos viendo que es más eficiente, igual que las personas, tendremos agentes especialistas. Y tendremos al mejor agente que sabe de temas de familia, y tendremos al mejor agente que sabe de temas penales, de lo que fuera, y tendrán que trabajar en equipo. Y tendrán que trabajar en equipo no solo entre ellos como agentes. Tendremos que trabajar en equipo personas con agentes. Y tendremos a líderes que liderarán agentes y personas. Y tendremos una combinación de organización que tendrá que hacer que todo esto funcione. Y a lo mejor tú eres la persona que más contexto global tienes, porque tienes esa intuición de conocimiento tácito que has aprendido por haberte batido el cobre en un montón de procesos judiciales. Tienes una IA, un agente que es el que más sabe de familia y lo usas para ese trocito. Y al final esa parte de orquestación, coordinación, liderazgo de organizaciones en las que conviven sistemas persona con sistemas digitales, yo lo veo que va a ser parte del futuro en el que vamos a tener que ir practicando a desenvolvernos. Así que sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en que el proceso, la tarea, el caso de uso es fundamental, y el conocimiento, el que sea el más listo de algo, lo tendremos que ir haciendo de una manera muy eficiente, porque el que sea el más listo en todo probablemente no llegue y tengamos que hacer al más listo de cada área, igual que ocurre con las personas. No tenemos a nadie en el mundo que sepa de todo, excepto a Leonardo da Vinci en su momento, no existe, pero tenemos al que más sabe de fiscal, al que más sabe de laboral, al que más sabe, y tenemos a especialistas por ámbito donde son muy eficaces. Si emulamos como lo hemos hecho con personas, creo que nos puede ayudar mucho. Lo que no sé de dónde vamos a sacar el tiempo para que esos fiscalistas, lo veía con mis compañeros, ¿no? Que estaban haciendo procesos con clientes, que digo, si invirtiesen un par de horas, podrían crear un GPT o podrían crear un proyecto que para la próxima fuese todo automático. Pero claro, tienen que invertir tiempo, tú sabes que luego hay mucha prueba de error, que al final no son 5 minutos ni en una hora, se pueden tirar una semana. Claro, nosotros lo vemos a largo plazo, decimos, ya, pero es una semana, pero luego te vas a ahorrar muchos días. Ya, pero yo tengo que sacar el trabajo en el corto, ¿no? Entonces entras en un lugar complicado. Entonces digo, ¿y qué hago? ¿Contrato a una persona externa
que venga, la contrato en plantilla y que se vaya sentando con los compañeros para ir viendo, levantando todas las alfombras y empezar a ver la forma de trabajar, solo llego a esa conclusión, porque como espere a que mis compañeros lo hagan, no lo van a hacer. Yo tampoco puedo hacerlo en toda la compañía. Entonces, quiero a alguien que conozca muy bien cómo funcionan esos agentes IA, cómo dotarles de conocimiento y empezar a sentarse uno por uno. No sé si lo ves así, yo no veo otra solución, ¿eh? Va a depender de la complejidad del agente en sí mismo. En los agentes más complejos te diría que por supuesto vas a necesitar capacidades externas, más desde el punto de vista de la tecnología, que te permitan complementar tu know-how interno. Y ahí, sin duda, ese partnership va a ser fundamental. Para muchos de los agentes, asistentes que se pueden crear tipo GPTs, copilots, etcétera, que el usuario se configure y que puede tener un impacto muy alto, ahí te diría que lo mejor sería que las propias personas fueran trabajando en ello. Y te explico por qué. Fíjate, lo que hemos visto nosotros es que ese proceso de desaprender cómo se hace algo es muy fastidiado. Porque las personas, y tenemos el ejemplo, ¿no?, de la bicicleta que le cambian, lo habréis visto el vídeo en YouTube, ¿no? Le cambias el sentido de giro, que cuando gira a la derecha la bici va a la izquierda y al revés, ¿no? Cuando gira a la izquierda se va a la derecha. Esto mismo aplicado al día del trabajo es igual de complicado, porque no tenemos tiempo, como tú decías, porque es muy difícil, porque no se va a reconocer en el corto plazo, y una cosa más, que es porque mucho de lo que hagas pueda que sea prueba y error y estés iterando hasta que consigas dar con la solución correcta. Entonces, todo esto hace que sea muy complejo desaprender. ¿Qué estamos haciendo nosotros para promover esto? Estamos abriendo un concepto que llamamos unos fast track de adopción, en el cual nos pegamos al negocio, a los expertos. Nos pegamos para hacerles un agujerito en su agenda, en su tiempo, para levantar casos de uso. Descubrimos casos de uso. Y en vez de que ellos se pongan a pensar y a pegarse con la herramienta, nosotros desde un grupo de personas que son más early adopters, los llamamos pilotos de cambio, ayudamos a que tengamos soluciones antes. Las soluciones las prueban los protagonistas las personalizan, las evolucionan, pero ya digamos que la primera barrera de entrada de no tengo tiempo para, esa la hemos salvado. La contrarrestamos con ya funciona algo, validamos que funciona, lo documentamos, generamos nuestra biblioteca de casos de usos que estamos generando en este momento, que nos permite luego escalar y transversalizar. Es decir, buscáis personas que les gusta, que les apasiona, que ya están cacharreando y decir, oye, ¿para qué vamos a buscar un externo? ¿Para qué vamos a contratar a una persona técnica cuando tenemos a alguien que ya conoce el negocio, que le apasiona esto? Vamos a dejarle, no vamos a aprovecharle en ese sentido. Y fíjate que, ¿cuál es el valor aquí? Que la persona que lo ha ido viviendo por sí misma se da cuenta que en un momento dado empieza a ahorrar tiempo. Al principio le va a costar, pero hay un momento que le va a empezar a ahorrar. Y cuando le empieza a ahorrar tiempo, se abren un montón de posibilidades y llega la pregunta clave de ese tiempo de productividad que estoy ganando, ¿a qué puedo dedicarlo? Todos tenemos más trabajo del que podemos asumir en todas las organizaciones. Podríamos trabajar 24/7, 365, desde que nacemos hasta que morimos y no morir incluso. Es decir, trabajo hay. Sin embargo, fíjate que vamos priorizando muchas veces lo que es más operativo o que es más acuciante por motivos de urgencia o de necesidad. Y lo más clave, que es lo estratégico, que es donde te va a situar dentro de 10 años, los pasos que tienes que dar, la conversación crítica con tu cliente que te va a hacer no perderle, no hoy, te va a hacer no perderle en 5 años, a lo mejor no la estás teniendo. Entonces, decidir en qué dedicas ese tiempo de valor a otros puntos es fundamental. Cuando la persona ahorra tiempo y es capaz de encontrar que lo que antes no llegaba estratégico porque le requería un tiempo de concentración que no tenía, de repente puedo hacerlo, ahí cambia completamente la concepción de la persona de, anda, he conseguido hacer esto, funciona y además ahora tengo tiempo para estas otras cosas que antes eran imposibles. Hacer ese camino hace que se den cuenta, que lo pongan en valor y que luego nos ayude a que este cambio se vaya ampliando, porque una vez que yo soy un convencido de que ha ocurrido, el potencial que tengo yo contándotelo y nosotros lo hacemos. Hace una semana teníamos una gala, juntábamos a más de 1000 personas para contar casos de uso, dónde estábamos, qué hacíamos. Claro, cuando no lo cuento yo, que te cuento la teoría, cuando lo cuenta la persona que hace la tarea, te cuenta lo que ha conseguido, cómo lo hace, eso, aparte del reconocimiento para la persona, es una inspiración brutal, pragmática para todos. Ostras, pues si esto lo ha hecho Guille, esto lo puede hacer cualquiera. Y eso va nutriendo esa curiosidad compartida que tratamos de despertar en todos los empleados. Con lo cual yo te diría, para cosas muy complejas, un partner va a ser fundamental para que tengas ese músculo tecnológico. Para las cosas que puedan estarse más pegadas al día a día o del equipo, ahí creo que hay que conseguir que las personas
tengan el acelerador que les permita ponerlo en marcha y luego a partir de ahí construir más casos. ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial? Yo mi estrategia, mi visión, mi apuesta 100% es pensar siempre en un chat conversacional. Y estoy intentando gestionar todo y organizar todo en el CRM y los agentes IA pensando que mi relación con un cliente va a ser solo en un 100% un chat conversacional. ¿Tú lo ves igual? Yo creo que va a ser conversacional de voz, de texto, de imagen, multimodal, pero sí, yo creo que, por lo que te decía antes, hemos hecho... Para hacer un contrato, fíjate, porque tengo que hablar con una persona para... ¿no? Totalmente. Fíjate que en el fondo hemos hecho una tecnología que por definición, cuando en el 54 ¿no? se juntan los grandes gurús y crean el concepto de inteligencia artificial, buscan algo que sea capaz de replicar las funciones cognitivas humanas. De hecho, el propio Leonardo Torres Quevedo, cuando en 1914 se inventa el concepto de autónomo, dice: tiene que ser un sistema que tenga capacidad de discernimiento lo más parecido a los humanos. Estamos creando una tecnología que es capaz de hacer cosas que hacen las personas. Así que la respuesta es, por supuesto, esa para mí es parte de la línea, porque las personas no nos comunicamos a través de una herramienta de forma natural. Yo sí quiero hablar contigo, hablo contigo como hablamos ahora. Pero no te digo, no, espérate, voy a hacer un sistema, voy a hacer una página web para que rellenes 25 campos de la página web, 45, y después de 73 clics me llega la petición. No. Tú me dices: Guille, necesito tal documento. Y la comunicación funciona. Tenemos que aspirar a que, como tú dices, todo el contexto que tengamos, tanto explícito, de información que tú decías, los datos, la información, también lo tácito, sea parte de esos sistemas que permitan que esa conversación multimodal nos ayude a que las personas se relacionen entre sí y con máquinas para que al final todo sea mucho más fluido. Que no tengas que pasar por 25 clics para reservar tu billete de tren, o para hacer tu compra, o para una cita en el taller, o para lo que fuera. Creo que cuando lleguemos a ese punto de tener tu asistente del tipo que sea en un móvil de reserva ahora para la peluquería, y ya sabe que es tu peluquería y no la mía, y que sabe que vas siempre a las 7 porque tal, o que lo tiene que cruzar con tu agenda. Cuando eso ocurra, estaremos con sistemas de IA que nos permitan tener un 360. Y cuando entre sí se hablen, creo que será el punto máximo de aspiración que podamos llegar, ¿no? Cuando al final mi sistema de IA personal se habla con el tuyo personal, se habla con el nuestro de compañía, con el de nuestras tiendas de confianza, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, y al final, igual que existen protocolos de comunicación, el lenguaje entre personas, existen lenguajes entre las máquinas y podemos interoperar entre todos ellos, pienso que en ese punto tendremos la máxima expresión de lo que puede ser la inteligencia artificial. Ahora, todo esto te diría que hay que hacerlo poco a poco y con buena letra. Porque imaginar el futuro, y de hecho nos vamos a confundir en la predicción en este momento, o sea, esto ha caducado ahora mismo. Pero hay una cosa que no tiene que caducar, y es poner el foco en lo más relevante, y es que esto hay que hacerlo de una manera muy responsable, poniendo siempre a las personas en el centro. Nosotros, uno de los primeros 4 tracks es el que llamamos de IA responsable. Fijamos 6 principios de compañía para desarrollar cualquier sistema de IA, alineado con el que luego fue el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en el que ahora le hemos puesto un marco de gobierno interno de compañía, porque nos parece muy relevante hacer las cosas bien, con foco en las personas. Porque si no, fíjate que todo lo que se habla de inteligencia artificial ahora en el mundo mediático, ¿qué te llega como ciudadano? Te llega ruido, te llegan riesgos, te llegan guerras de poder entre regiones del mundo, te llegan guerras entre compañías que intentan tener la mejor IA o llegar a la inteligencia artificial a generar lo antes posible. Sin embargo, eso debería ser completamente secundario, desde mi punto de vista. Tendríamos que tener el valor, la tenacidad y la ambición de tener unos acuerdos globales de uso de la inteligencia artificial generativa. O sea, si me preguntas como persona, te diría que tendríamos que hacer una especie de ONU o incluso de tratado de los derechos humanos aplicado a la inteligencia artificial, porque sería la única forma en la que tuviéramos un marco de humanidad global, de todo el planeta, que nos permitiera construir con unos criterios equivalentes de responsabilidad y de seguridad en todos los ámbitos. Si no hacemos esto, pues probablemente los riesgos que corramos son altísimos, claro. Esto es una parte muy importante, y aquellos que se pongan a crear un copilot de estudio, un agente IA,
le puedes hacer cabroncete, le puedes hacer manipulador, puedes hacer una labor comercial bonita, elegante, o puedes hacer una labor comercial de manipulación total. Y ahí es donde entra la ética. Y yo creo que muchos proyectos van a acabar en los periódicos por esa falta de ética. Probablemente. Fíjate que además una vez va a ser por omisión incluso. Es decir, a veces tú lo vas a querer hacer cabroncete y te saldrá, pero otras veces sin saberlo te va a salir así, por lo que sea. Y a lo mejor ni siquiera eres capaz de percibirlo o de detectarlo. Así que tenemos que tener mecanismos que nos aseguren como personas que no ocurre eso. Porque si no, efectivamente, ya hay titulares de eso, ¿sí? Hay titulares de errores que ha habido en IAs generativas en distintas compañías que han salido en la prensa porque ha respondido mal. Bueno, en el caso de Google con las imágenes, ¿no?, de la guerra mundial, cuando intentaron compensar un sesgo con un contrasesgo y generaron algo peor que el punto de partida original. Es decir, va a haber muchos casos de estos, los va a haber. Lo importante yo creo que es que tendríamos que tener un compromiso de evitarlo y de proteger a las personas en la medida de lo posible de usos perversos de la tecnología. Tiene un gran poder, ¿no? Y como decía en la película, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y pienso que todavía no se está aplicando como deberíamos aplicarlo a nivel mundial. Este centro de competencia de IA generativa le tendréis que cambiar el nombre ya, ¿no? Porque ya pasamos a algo más que la IA generativa, ¿o no? Bueno, yo creo que de momento la IA generativa es lo que lo ha desatado, ahora es mucho más. Va a seguir evolucionando y mucho, y yo creo que el reto, fíjate, va a pasar por hacer a todos los empleados de nuestra compañía partícipes. Estamos en ello. Este año hemos lanzado capacitación, formación para todos los empleados en IA generativa, para todos. Empezamos con los directivos, cubrimos a los directivos, a líderes, ¿no? Y no solo en saber preguntar, fíjate, nosotros tenemos una compañía con mucho ingeniero, perfil técnico. Y el perfil técnico, para usar bien una tecnología, la que sea, necesita saber qué hay detrás. Entonces les estamos explicando cómo funciona la IA generativa. Y dirás, joder, esto es muy avanzado. Explicado sencillo, con palabras sencillas, de forma fácil. Lo que queremos es que la gente lo entienda, sepa qué hay detrás para que le saque el máximo partido. Y es más, fíjate que lo que buscamos es que le saquen el mayor rendimiento, tanto como profesionales como personas en su ámbito personal. Porque esta tecnología va tan rápido que el enganche gordo está con la vida personal. Esta tecnología no la ha traído Repsol a sus empleados. Esta tecnología la han traído los empleados de Repsol a la compañía, porque ahí empezaban a usar ChatGPT y entonces tenemos que llevarla a un ámbito profesional. Microsoft lo ve venir, es muy hábil y dice, somos la primera compañía que lo hace seguro en tu entorno corporativo, con tus ficheros, con tu tal, y monta la solución de Copilot M365. Pero fíjate que son las personas particulares las que a través de su uso personal, con ChatGPT tal, con su cloud, con su lo que fuera, con su N8N o Make, que son muy sencillitos, lo llevan, y luego a nivel de compañía pues no usas N8N ni usas Make, usas tu propia plataforma, pero te viene porque la velocidad de la ola es altísima. La verdad es que os felicito como compañía, porque hablo con amigos que trabajan en grandes multinacionales que ven riesgos en que empiezan a no ser competitivos porque la organización todavía no se ha enterado de poner estas herramientas. Y como tú apuntabas muy bien, son los empleados que han venido. Es que yo creo que son de los pocos momentos de la historia donde casi el ciudadano va más avanzado que las empresas. Ha habido varios de estos, ¿no? Yo creo que Internet fue uno que ocurrió de alguna manera, la propia Wi-Fi fue otro elemento que también venía en esta línea. Es decir, ha habido varias tecnologías de propósito general que las personas han adoptado antes a nivel personal que a nivel compañía. Y yo creo que esto hay que aprovecharlo, porque al final el desarrollo de la propia tecnología es 360. Para mí no hay una barrera entre un yo personal y un yo profesional. Es una tecnología que nos va a ayudar de forma global. Y por último, ¿va a tener sentido que cuando un empleado haga un documento dejar dicho o etiquetado que eso lo ha hecho con inteligencia artificial o lo ha hecho a pulmón? ¿Va a tener sentido eso? Pues mira, yo creo que va a haber un momento en el que todo va a estar asistido, va a estar todo asistido con IA. ¿Dónde va a ser relevante? En aquellas cosas en las que hay una decisión detrás, en la que hay un momento en el que alguien tiene que tomar una decisión y tendrá que saber si eso es propuesta de una IA o propuesta de una persona. Depende del propósito, depende del para qué, tendremos que identificar que está generado con IA o no. El caso de las imágenes, pues bueno, pues por derechos de propiedad intelectual hay que marcar que la imagen, o por seguridad ciudadano, para que el ciudadano sepa, oye, esta imagen se ha generado con IA, no es una fotografía, no es real. Esa marca es importantísima, porque está, digamos que, haciendo que una imagen tenga un carácter no real
aunque lo parezca. Lo mismo para cualquier otro tipo de documento. Yo creo que depende del para qué, tendremos que etiquetar o no. Lo que pasa es que vamos a convivir con una realidad que ya es mixta. Ya yo te diría que incluso esta conversación te habré dicho cosas que le he escuchado a mi ChatGPT o a mi Copilot, a mí, y tú lo mismo, y al final vamos a ir de alguna manera conviviendo más con IAs generativas en el día a día, sabiéndolo o sin saberlo. ¿Cómo ves el panorama tecnológico? Porque vosotros, sobre todo que sois una compañía más grande, trabajáis con miles de productos por las diferentes unidades de negocio, pero incluso un despacho como puede ser el nuestro, a lo mejor tenemos 90 o 100 software, algunos pequeñitos, porque para mí Gmail ya sería un software, para mí un Excel ya es otro software, es decir, el antivirus es otro software, es decir, al final te empiezas a acumular de tantas aplicaciones que muchas son de interface. Yo creo que todo eso se tiene que terminar desapareciendo. Yo creo de que alguna forma, ya se ¿no? está diluyendo de alguna manera. El propio Satya Nadella, ¿no? Hace aproximadamente un año, ¿no? Cuando dijo lo de AI is the new UI, ¿no? La inteligencia artificial es la nueva interfaz de usuario. Ese es el principio. El SaaS está muerto, del camino. dijo, ¿no? Eso lo dijo un poquito después. Pero su visión es, al final, el punto de entrada va a ser algo que para mí va a ser transparente si va a acabar en un Excel, en un Word, da igual, yo tengo un coayudante que me ayuda a co-crear mi correo, a co-crear me ayuda a co-crear cualquier cosa, independientemente de cuál sea la plataforma, el sistema o la herramienta que haya detrás. Yo tengo que tener una interfaz que me ayuda y luego ya veremos por dónde me ayuda. Yo creo que eso se va a ir diluyendo, ya se está diluyendo en muchas herramientas y pasa a ser más transparente. Bien, pues muchísimas gracias, Guille, por estar aquí con nosotros. Hay una pregunta que hacemos a todos los invitados para finalizar y es: ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué te da felicidad? Bueno, después de haber hablado de futuro, esta pregunta es muy buena, ¿eh? Pues yo te diría que la felicidad es como, para mí es parte de un camino en el que hay una parte muy de presente, ¿no? Que es lo que llevo en la mochila, es el carpe diem, es aprovechar el momento, es sacar lo mejor de dónde estoy, con quién estoy en el momento en el que estoy. Eso es una parte fundamental. Y luego hay otra parte de felicidad que tiene que ver con a dónde va el camino, ¿no? Con la brújula que llevo en la mochila para saber que los siguientes retos o el propósito que tengo es y que por eso y que hacia ahí estoy caminando. Con lo cual es dónde estoy y la visión de hacia dónde quiero ir. A mí tener estas dos cosas juntas me provoca mucha felicidad y a veces es en el plano personal, a veces lo combino con el profesional, a veces es una idea de cualquier tipo y creo que combinarlo es muy sano y es parte de mi felicidad. Por cierto, tienes un videoblog también. Sí. Te lo decía no antes. No es tan bueno como el vuestro, ni mucho menos. Bueno, te lo decía antes de empezar, que se necesitan gente en todos los sectores que hablen de inteligencia artificial. Creo que tienes una oportunidad, animarte a ello, que seas constante, porque al final hay mucha gente que te lo va a agradecer. Tienes muy buenas ideas, estás en la punta de lanza, ¿verdad? En muchísimos proyectos tecnológicos, creo que puedes aportar mucho. Yo te agradezco mucho el comentario, José Pedro. Haré lo posible. Para mí es un hobby total. Es parte de ese propósito o de tiempo que dedico sin monetizar en absoluto y lo hago por verdadera pasión. Igual que doy clases en universidades, en escuelas de negocio, lo hago porque creo que esto hay que divulgarlo. Esto se tiene que conocer cada vez más y, como te decía antes, si queremos que esto llegue a todos los rincones, depende de canales como el vuestro, de los más humildes como el mío, de que todos arrimemos el hombro y que cuanto más se conozca, más se use, más rápido avanzaremos todos como sociedad y como humanidad. Bueno, dejaremos en la descripción el acceso a tu videoblog por si alguien quiere sumarse. Muchísimas gracias. Pues os lo agradezco. Muchísimas gracias, José Pedro. Muchísimas gracias a todos los despachos profesionales y os deseo lo mejor. Quedo conectado con vosotros. Bueno, pues nada, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.